Hola, buenas tardes. Este video es para mostrar el desarrollo de la tarea de la evidencia de aprendizaje, en la cual vamos a crear una API REST, y estas son pues como las instrucciones. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para la aplicación utilizamos Laragon, que nos provee el sistema de servidor Apache y el gestor de bases de datos MySQL. Bueno, aquí iniciamos los servicios para que todo nos funcione correctamente. Utilizamos Visual Studio Code para lo que es editar todo el código de nuestra aplicación. El proyecto se realizó con Laravel, MySQL. Bueno, vamos a abrir acá. Vamos a buscar en CN. Vamos a buscar acá la consolita. Nos va a ayudar a mirar dónde está. Vamos a iniciar el servidor. Vamos a proyecto guión. Listo. Y vamos a ver acá. PHP Artisan Server. Listo, ahí ya tenemos nuestro servidor corriendo en esta dirección, la dirección local, ¿cierto? Vamos a ver acá que nos aparece. Sí, ahí ya está funcionando. Pero nosotros, como esto es una API REST, lo que vamos a utilizar para testearla es una aplicación que se llama Postman. Vamos a utilizar Postman para probar la aplicación. Por acá lo tenemos. Bueno, entonces comencemos. La aplicación básicamente tiene tres modelos. El modelo usuario, que va a tener un nombre, un email y una contraseña. Esto es para poder loguearnos en nuestra aplicación y poder visualizar la información de la base de datos. Bueno, tiene el modelo publicación, que es una tabla que tiene las columnas título, contenido y categoría ID. Y categoría es una tabla que solamente tiene el nombre de la categoría. Bueno, para eso obviamente nosotros creamos los controladores para cada una de para cada uno de estos modelos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el controlador para el modelo publicación, y este controlador pues tiene estos métodos. Tiene un método para consultar todas las publicaciones. Acá, cuando a través de Postman nosotros hacemos una solicitud GET, este es el método que nos va a mostrar todas las publicaciones que hay, y nos va a hacer un join en la base de datos, pues con la base de datos, en donde nos va a cargar a través del ID la categoría de la publicación, y nos va a paginar para que no salga pues una chorrera de datos. Nos va a paginar de a 10 publicaciones.
Luego tenemos este método, el método store, el cual nos permite a nosotros guardar una nueva categoría. Es decir, cuando acá en Postman utilizamos el método post, vamos a poder guardar esa información en nuestra base de datos. Este método también hace una validación, para eso creamos la variable rules y creamos un array acá, pues una especie de array en un arreglo en el que le pasamos que los campos deben ser requeridos, que debe ser un string, el mínimo, el máximo. Bueno, acá nosotros definimos las reglas que el validador, esta clase validador, eh, va a tomar la entrada que nos llega por el método post y va a revisar esas reglas y nos va a indicar si se aprueba, pues si pasa o si hubo fallas en esa validación. Entonces acá tenemos un if que nos permite pues verificar si hubo algún error, y si hubo algún error entonces lo devolvemos una respuesta en un archivo JSON, pues en un formato JSON en el que le decimos que el status false y que el error, y repasamos los errores que hay en el validador. Y si efectivamente pues se pasaron las validaciones, entonces creamos un objeto publicación con la información que nos llega por la entrada y la guardamos en nuestra base de datos y retornamos una respuesta a nuestro usuario, donde le decimos que el estado fue pues es true, y un mensaje en el que le decimos que la publicación fue creada correctamente. Este método acá nos permite consultar específicamente un ID. Un ID, a través del ID de publicaciones nos permite consultar un ID. Acá se hace una pequeña validación donde verificamos que efectivamente ese ID existe, y si existe entonces lo devolvemos, y si no existe no le devolvemos un error al usuario, y si existe entonces pues devolvemos en un formato JSON esa publicación. Bueno, por acá tenemos la función, este método que nos permite actualizar una publicación en particular. Le pasamos el ID, hacemos las mismas validaciones, hacemos la validación acá con el validador, y lo mismo, si sale un error devolvemos el mensaje de error y el false, y en este caso si sale pues que todos los datos están bien validados, o sea las validaciones están aprobadas, verificamos que la publicación, que ese ID de publicación sí exista, y si no existe devolvemos un mensaje de error, y si existe entonces procedemos a actualizarla con esta línea de código. Se actualizaría esa entrada y responderíamos pues un mensaje de que fue correctamente con el código 200 y con el status true. Bueno, por acá tenemos lo que nos permitiría el método que nos permitiría eliminar un ID en particular de publicación. También tiene pues la comprobación de que el ID sí exista para que no nos genere un error, y pues se procede a eliminar de la base de datos con esta línea de código. El método publicaciones by category, el cual nos permite consultar qué publicaciones hay por categoría. Entonces acá podemos ver que estamos contando las publicaciones por categoría y las estamos mostrando en pantalla. Listo, estos serían los métodos de este controlador. Tenemos el método del controlador categoría, que simplemente tiene pues las mismas digamos funcionalidades. Nos permite lo mismo: listar, crear, consultar, actualizar y eliminar.
Y tenemos por acá nuestro método outController, que es el que nos permite efectivamente crear un usuario. Acá con este método creamos el usuario, hacemos las validaciones y acá pues guardamos nuestro usuario. Acá estamos utilizando este tipo de objeto hash que nos permite encriptar en la contraseña para guardarla en nuestra base de datos. Y respondemos al cliente un mensaje y también creamos un token que es el token que el usuario va a guardar en su navegador para poder permanecer logueado en nuestra aplicación. Bueno, acá tenemos, bueno, aquí ya creamos el usuario, aquí podemos loguearnos con este método, el cual nos pide el email y la contraseña, hace las validaciones de las reglas. Si las validaciones pasan, entonces si no pasan, sacamos un error, y si pasan, entonces hacemos verificamos el email y la contraseña. Si no pasa, entonces no sé, le mandamos un error de no autorizado. Y si la validación pasa, entonces vamos a responder un mensaje donde le indicamos al usuario que se ha logado exitosamente y le pasamos un token para poder guardarlo en el navegador y que él pueda seguir logueado. Y acá tenemos el método que nos permite salir de sesión. Este método entonces simplemente lo que hace es borrar los tokens de la base de datos y responde un mensaje pues al usuario de que se ha deslogueado exitosamente. Bueno, esos controladores no serían nada sin las respectivas rutas de cada uno, ¿cierto? Como esta es una API, entonces las rutas están en este archivo API. Y pues acá podemos observar que las rutas de registro y de logueo están por fuera del middleware para que puedan pues ser públicas. Y pues cuando el usuario entra a esta ruta de registro o a esta ruta de login, pues ya nuestro controlador estaría enlazado y utilizando el método create y el método login, pues se podría proceder a crear un usuario o a loguearse. Y tenemos las rutas para para el controlador publicaciones, el cual nos toma esas publicaciones, cierto, dependiendo del método que utilicemos en nuestra aplicación, de publicaciones y de categorías, cierto. Y tenemos este método adicional que es el que nos sirve para publicaciones by categoría. Este método no, esta ruta. Y esta ruta que nos sirve para desloguearnos. Listo. Esa sería como la aplicación en sí. Yo usé también las migraciones para crear la base de datos, pues para crear las tablas y toda la información, pues toda la estructura de la base de datos. Entonces acá, por ejemplo, esta es la de publicaciones, donde tenemos que la tabla tiene un ID, que la tabla tiene un string que es un título, que tiene un contenido, que tiene una categoría, y también nos guarda las fechas en las que se realizan pues actualizaciones, ¿cierto? Y otra migración que es esta de categories, que también nos crea pues esta tabla en categorías. Aparte de eso, también utilicé las factories. Utilicé publicación factory y categoría factory. ¿Para qué utilicé esto? Lo utilicé para crear registros, por decir así, falsos en la base de datos, ¿cierto? Para no tener que crear registro por registro, utilicé estas factories. Bueno, utilizamos entonces los factories para decirle a Laravel cuáles eran los registros fake que debería crear, ¿cierto? Y luego utilizamos este archivo database seeder, donde le pasamos las factories que debía usar y cuántos registros debería generar.
Entonces luego a través de Artisan realizamos la generación de 6 categorías y de 25 registros de publicaciones con la información que teníamos acá en las factories. Bueno, vamos entonces a proceder a probar nuestra aplicación. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es, sin loguearnos, sin realizar ningún logueo, vamos a tratar de consultar todas nuestras publicaciones a través de la ruta publicaciones. Vamos a crear una nueva consulta acá y vamos a generarlo sin autorización. Vamos a consultar las publicaciones, por ejemplo, y obtenemos pues que la ruta no está definida, pero es porque, claro, al no estar logueado el usuario, entonces él no encuentra la ruta, precisamente porque si vemos acá en las rutas están protegidas a través de este middleware que no permite que estas rutas estén públicas si el usuario no está registrado. Entonces vamos a ir a la ruta register. Vamos a ir a la ruta register. Vamos a utilizar el método post y le vamos a pasar listo. Entonces, como podemos observar, le estamos pasando a través del método post en la ruta registro, le estamos pasando un JSON donde le pasamos el nombre, el email y la contraseña, y la aplicación nos está devolviendo un status true, un mensaje de que el usuario ha sido creado exitosamente, y nos está pasando un token de registro de logueo, en el que con este token vamos a poder visualizar la información de la aplicación, ¿cierto? Vamos a quedar registrados. Entonces vamos a colocar este token acá, ahí lo colocamos, y vamos a visualizar la base de datos para que puedan ustedes ver que efectivamente se creó ese usuario en nuestra base de datos. Entonces, si venimos acá, venimos a publicaciones, que se llama la base de datos que creamos, y vamos a usuarios. Por acá vemos que se creó Carlos Osorio con este correo, con esta contraseña que está encriptada, y la fecha de creación. Y si vamos a Personal Access Token, entonces por acá tenemos que acá están esos tokens encriptados que estamos utilizando para la autenticación de los usuarios. Listo. Entonces por acá quedó, como les digo, el usuario creado. Listo. Entonces ya una vez estando registrados y logueados, entonces ya el sistema, la aplicación, ahora sí nos va a permitir el acceso a nuestra ruta publicaciones. Método get. Acá, exactamente, acá ya nos lista entonces las publicaciones que están en nuestra base de datos. Si venimos a nuestra base de datos y vemos en publicaciones, acá están las publicaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá le aparece el ID 14, listo. Entonces el ID 14 nos dice que se llama Cupidate es así. Aquí aparece el título, el contenido de la publicación, que en el 14 es este texto, ahí está. El tipo de categoría es 1, las fechas de actualización, y nos muestra también esta información de la tabla categorías que la consulta con su ID categoría. Entonces, si vamos por ejemplo a categorías acá,
Vemos que el ID1, el nombre de esa categoría es ET. Listo. Listo, entonces acá publicaciones, listo. Ya nos permite, ya con eso digamos que chuleamos que nos permite la consulta de las publicaciones. Ahora vamos con la creación de una publicación. Listo. Vamos a crear una nueva publicación, en este caso para el método post. Y en parámetros, perdón, aquí en body, entonces vamos a utilizar esta información. Entonces vamos a crear una nueva publicación. Para eso nos pide el título, contenido, categoría ID y ya con esa información nos basta para crear la categoría. Entonces vamos a crear una categoría que se va a llamar categoría nueva de prueba, ¿cierto? Y acá en el artículo, en el contenido, le vamos a poner: esta es una categoría de prueba para nuestro video de YouTube. Y esta no es una categoría, esto en realidad es una publicación. A ver, publicación. Y acá lo mismo, publicación de prueba, listo. Y la categoría, según lo que sabemos acá en nuestra base de datos, tenemos 8 categorías, bueno, 8 categorías no, 8 hasta 8 va el ID, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, la categoría 3. Entonces vamos a ponerle acá categoría 3 y borramos esta coma. Y usando el método post, vamos a publicar, vamos a enviar y nos dice publicación creada correctamente. Si vamos a nuestra base de datos, actualizamos, vamos a publicaciones, nos ha creado el ID 29, publicación nueva de prueba. Esta es una publicación de prueba para nuestro video. Y nos aparece con la categoría 3 y las fechas, la fecha en la que se realizó la actualización. Listo, entonces hemos consultado, hemos creado. Ahora vamos a modificar esta misma publicación que acabamos de crear, que está en el ID 29. Vamos a modificarla al ID 29 con nuestro método put. Y vamos a decirle que ya no va a pertenecer a la categoría 3, sino que va a pertenecer a otra categoría de las que tenemos en nuestras categorías. Pongámosle que va a pertenecer a la categoría 4. Y que ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar publicación cambiada de categoría. Ahí está. Y usando el método put enviamos. Nos responde la aplicación con un true y con un mensaje de publicación actualizada correctamente. Y si vamos a nuestra base de datos, a publicaciones, ya acá nos aparece publicación cambiada de categoría, esta publicación, bueno, y la categoría 4, que fue lo que hicimos. Nos aparece acá la fecha de creación y la fecha de actualización. Listo, hemos entonces hecho. Ahora vamos a eliminar esta categoría. Para eliminarla simplemente vamos a la opción de delete y seleccionamos, le pasamos a través de la URL el ID, le damos a enviar y la publicación se ha eliminado correctamente. Si actualizamos acá, ya no nos aparece nuestra base de datos. Listo. Bueno, vamos a mirar las categorías también. Categorías, acá como vemos nos permite, bueno, acá estaba dándole delete, entonces no, vamos a consultarlas. Acá las consultamos, nos aparecen las categorías, todas las categorías que tenemos. Si seleccionamos un ID de estos, ID1, y vamos a post, perdón, vamos a, sí, a get, él no lo trae, ese ID en particular no lo trae. Ahora, si queremos actualizar esta categoría, vamos a actualizarle el nombre, ¿cierto? Vamos a actualizarle el nombre a esta categoría. Acá. Vamos a actualizarlo con el método put. Borramos esto y acá le tenemos que pasar simplemente el nombre y el ID, ¿cierto? El ID se lo pasamos por la URL, entonces simplemente le vamos a cambiar el nombre. Borramos esta comita y le ponemos categoría video. Categoría video. Y enviamos. Y nos aparece el mensaje de que, nos responde el mensaje de que se ha actualizado. Esta es la categoría 1. Si vamos a nuestra base de datos, ya nos aparece aquí actualizada. Mira la fecha de actualización, que es la fecha de hoy. Listo. Ya consultamos por categoría, actualizamos y vamos a borrar entonces. Vamos a borrar esta categoría con el método delete.
categoría 1, enviamos. No nos deja borrarla. ¿Por qué no nos deja borrar esta categoría? Precisamente porque existen publicaciones que pertenecen a la categoría 1. Entonces, como nosotros acá en nuestro código, cuando creamos nuestra migración, ¿cierto? Cuando nosotros creamos nuestra migración en categorías, acá, perdona, acá sí, acá en publicaciones, dijimos que estas categorías no se podían eliminar si existía una publicación que perteneciera a esa categoría. Entonces, por eso no se deja eliminar esa categoría. Entonces, vamos a crear una categoría nueva. Vamos a crear una categoría nueva simplemente para hacer el ejercicio de eliminar esa categoría. Entonces, vamos a crear una categoría nueva utilizando el método post. Acá, que se va a llamar nueva categoría video 2 y le damos a enviar. Y acá ya se ha creado exitosamente. Si venimos acá, actualizamos en nuestras categorías, acá nos aparece con el ID 9, nueva categoría. Listo. Esta categoría, como no hay publicaciones que pertenezcan a ella, entonces sí me la va a dejar eliminar cuando utilice el método de delete. Ahí se nos ha eliminado correctamente. Listo. ¿Qué nos quedaría faltando por acá? Nos quedaría faltando probar el método de publicación, el último método que creamos, este de publicaciones by categoría. Entonces esa ruta es publicaciones by categoría. Entonces vamos a ir a esta ruta y vamos a consultar a ver qué nos trae. Mira, acá nos trae entonces la información que les decía. Nos está diciendo que hay dos publicaciones de esta categoría, hay 3 publicaciones de esta categoría, 4 de esta, 4 de esta, 7 de esta, 3 de esta y 0 de esta categoría. Entonces ahí estarían todos los métodos y ya nuestra aplicación está funcionando correctamente.